Dios le bendiga en esta exposición del Seminario Bíblico Elim del curso de Apologética. Somos el grupo 3, cuyos integrantes son el pastor Liti Serán, Rosario Quijandría, la sierva Rosa, el pastor Rimer y el pastor Rogelio. También saludamos a nuestro pastor Juan Carlos Arenas, que el Señor lo bendiga. En cuanto ya al contenido en esta exposición, vamos a poner la parte pues, de la presentación, la introducción, el concepto, la importancia y la reseña histórica, y luego estaremos con la conclusión. Introducción, el propósito y objetivo de, de, de esta parte es explicar los conceptos básicos de la apología, de la apologética, que es fundamental para el evangelismo y también muy necesaria para todos nosotros como creyentes. Es una disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad y la confiabilidad de la fe cristiana. Debemos observar y tener en cuenta que la apologética cristiana es defensiva, o sea, defiende la veracidad y la confiabilidad de las escrituras. Todos los cristianos deberían ser capaces de comunicar el Evangelio y poder ofrecer una defensa de su confiabilidad. El concepto de la apologética. La apologética es un término utilizado en el ámbito bíblico para referirse a la defensa y justificación de la fe cristiana. Viene del griego apología, que significa defensa, que se utiliza para describir el acto de presentar argumentos relacionados a evidencias históricas para defender y afirmar la veracidad de la fe cristiana. La apologética tiene sus raíces en el mismo mensaje de la Biblia, donde se encuentra una serie de pasajes que exhortan a los creyentes a estar preparados para dar una respuesta a quienes cuestionen su fe. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:15 se nos dice, estén siempre preparados para responder a todo el que demanda la razón y de la esperanza que hay en ustedes. Importancia de la apologética, ¿no? Ante tantas corrientes de diversas doctrinas que quieren negar la existencia de Dios y la fe cristiana, el estudio de la apologética es muy importante, ya que nos ayuda a argumentar con la palabra de Dios las bases sólidas de nuestra fe. Entonces podemos decir que la apologética desempeña un papel muy crucial en la defensa y comprensión de la fe. Nos ayuda a comunicar el evangelio de manera más efectiva. La apologética no solo defiende la fe, sino que también enriquece nuestra comprensión y nos equipa para compartir nuestras creencias a otros. Reseña histórica de la apologética. Los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética para la gloria de Dios. En la iglesia primitiva, el libro de Hechos contiene una descripción de la apologética del apóstol Pablo, quien discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, según Hechos capítulo 7, versículo 17, así como también en el areópago, Hechos capítulo 17, versículo 19. También el apóstol Pablo emplea el término apología en su discurso ante Félix y Agripa cuando dice, haré mi defensa, según Hechos 24, 26. Un término similar aparece en la carta del apóstol Pablo a los filipenses mientras él defiende el evangelio. En la historia de la iglesia, muchos padres de la iglesia primitiva fueron destacados apologistas. La iglesia primitiva estuvo marcada por una época de doctrina cristiana distintiva de las creencias paganas. Algunos de los apologistas de la iglesia durante los primeros siglos del cristianismo fueron Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano.
De hecho, Tertuliano es conocido por escribir una apología contra los gentiles en defensa de los cristianos que vivían en el Imperio Romano. En la Reforma estaba marcada por argumentos apologéticos de distintos valores, desde Juan Calvino hasta Tomás de Aquino. En la era moderna, los apologistas cristianos reconocidos tienen una combinación de enfoques para defender la fe. Algunos de ellos son Ravi Zacharias, Lee Strobel y George McDowell y otros. Estos apologistas afirmaron haber basado su defensa del cristianismo en evidencias arqueológicas, históricos, argumentos filosóficos y teológicos, investigaciones científicas y otros. Concluyendo ya con la exposición, podemos decir que la apologética es el acto de defender y también de justificar la fe cristiana, o sea, la fe cristiana utilizando pues los argumentos racionales y evidencias históricas que podemos ver en toda la Biblia, en toda la historia de la apologética. Su origen se encuentra pues principalmente en la propia Biblia, donde se nos exhorta a estar pues preparados para dar respuesta a quien cuestione de nuestra fe. Tanto en el libro del Antiguo Testamento, los libros, o el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de apologética, donde se utiliza para presentar una defensa lógica y razonada de la fe, en lo cual hemos creído, y para desafiar y refutar las afirmaciones de los demás que contradicen o tienen duda o incredulidad, ¿no?, de nuestra fe cristiana. Gracias a todos.